Claro. Por favor. Bien. ¿Listo? Profesor, debemos haber comenzado el cuarto para la segunda llamada, ¿verdad? Desde la segunda llamada, para comenzar ya con esta sesión de la tarde, le rogaría al público que haga favor de tomar sus lugares. Llevamos ya un poquito de retraso, de modo que, por favor, les pediría al público asistente que tome su lugar. ¿Ya comenzó? Pues como usted me digamos, yo creo que un par de minutos más cuando se da una controladora. Sí. Bien, vamos a comenzar con esta mesa número 16 relativa a la filosofía. Hay personalidades que no necesitan ser presentadas. Este es el caso de las dos personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha. La gente que desde hace algún tiempo trabajamos temas de filosofía del derecho, evidentemente que tenemos como referencia obligada los trabajos del profesor Ulises Smith y del profesor Orlando Tamayo, de modo que para los filósofos del derecho pues sería incluso repetitivo darles cuenta de quiénes son las dos personalidades que se encuentran esta tarde entre nosotros. Sin embargo, para las personas que no se dedican a la filosofía del derecho, pero que trabajan el derecho, pues también probablemente sea reiterativo, porque en el ámbito de la teoría del derecho son públicamente conocidos las investigaciones de ambos investigadores, de ambos pensadores, de ambos profesores. Voy, por tanto, a hacer una reseña, aunque sea muy breve, en aras justamente del tiempo, de las personalidades que nos acompañan esta tarde. Voy primero a presentar, así está el orden de la mesa número 16, al profesor Ulises Smith. El profesor Ulises Smith es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en su actividad profesional destacan los siguientes cargos. Ha sido magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, ha sido ministro numerario adscrito a la Cuarta Sala, ha sido ministro también de la Corte, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la Comisión de Gobierno y Administración. El profesor Smith es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también es profesor en el Instituto Mexicano de Estudios Fiscales y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido embajador en Austria, Hungría y la República Federal de Alemania. Y como les decía yo hace un momento, pues es autor de innumerables trabajos, artículos, libros en materia de filosofía del derecho, de teoría del derecho, que se han publicado lo mismo en México que en el extranjero. Solamente reseño, por tanto, 3 o 4 características en aras del tiempo y le doy el uso de la palabra al profesor Ulises Smith Ordóñez. Muchas gracias. La plática que pienso exponer ante ustedes la titulé Algunas consideraciones teóricas sobre las penas.
Es cierto que yo no soy especialista en derecho penal, pero sin embargo pueden hacerse algunas reflexiones desde un punto de vista filosófico sobre las penas. Creo yo que podemos distinguir 4 concepciones fundamentales sobre las penas. Una que podemos denominar concepción descriptiva de las penas, una segunda que sería una concepción sociológica, la tercera una concepción legitimadora y la cuarta una concepción filosófica de las penas. La primera, la concepción descriptiva de las penas, tendría por objeto determinar el concepto de la pena dentro de un ordenamiento jurídico positivo, exponiendo el sentido y la connotación de las palabras usadas en las normas jurídicas y la extensión de los actos que las ejecutan. Se trata de una labor propia de la jurisprudencia dogmática de un derecho positivo en particular. La segunda, la concepción sociológica de las penas, analiza los problemas relativos a las fuentes reales de las normas, es decir, a las causas o razones por las cuales el legislador ha promulgado normas que determinan ciertas penas y además los efectos que producen individual o colectivamente la imposición de las mismas penas. Es una teoría empírica y con carácter causal relativa a la conducta legisladora de las penas y a los efectos de su aplicación. La tercera, la concepción legitimadora de las penas, consiste en argumentos que legitimen su legislación y aplicación, entendiendo por legitimar la exposición de razonamientos para conseguir la aceptación por diversas personas del contenido de las normas sancionadoras y su aplicación a casos concretos. Se trata de una labor valorativa en sentido positivo, estando dentro de lo que Hart denomina punto de vista interno. Esto va acompañado generalmente de posturas críticas respecto de las normas positivas y en ocasiones posturas del eje ferenda. La cuarta, la concepción filosófica de las penas, tiene por objeto sacar a la luz los conceptos implícitos o presupuestos por el creador y los aplicadores de las penas, que han determinado su legislación y ejecución, que no sean conceptos de legitimación de las penas. Puede decirse de manera esquemática que existen 2 teorías fundamentales para racionalizar las penas y con ello para justificarlas. Estas son la teoría retributiva y la teoría utilitarista. Para comprender el contenido de estas 2 teorías, es conveniente en ocasiones, y es lo que haré en esta plática, ilustrar con imágenes intuitivas o con relatos históricos algunos de los conceptos para adquirir claridad sobre ellos. Eso haré a continuación utilizando una pequeña parte de la gran obra historiográfica de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, donde relata con minuciosidad la rebelión de la ciudad de Mitilene, la más grande de las ciudades de la isla de Lesbos, descripción minuciosa debido con toda probabilidad a la importancia conceptual del debate que se presentó en la asamblea ateniense al revisar una sentencia que dicha asamblea había dictado en contra de toda la población de Mitilene, que de ejecutarse podría considerarse uno de los primeros casos de lo que en tiempos modernos se denomina genocidio. Para comprender la importancia del debate sobre Mitilene, es conveniente relatar brevemente algunos antecedentes históricos. La rebelión de Mitilene en contra de Atenas tuvo lugar en el año 428 a.C., en el 4º año posterior al del inicio de la guerra entre Atenas y Esparta. Atenas era en aquel tiempo la potencia hegemónica de la Confederación de Delos, a la que transformó en un imperio marítimo. La finalidad fundamental de la Confederación de Delos era la protección de los griegos ante los posibles ataques de los persas, que ya habían sufrido anteriormente.
Atenas en ese momento había sufrido varios reveses y calamidades, no siendo la menor la muerte de Pericles por la peste. Atenas se encontraba en el 4º año de la guerra, en lo que podríamos denominar una situación límite, debido fundamentalmente a las incursiones en el suelo ateniense del ejército espartano y a la peste que asoló a toda la población ateniense. Se calcula que murieron la mitad de los atenienses por esta peste. Pericles murió por la peste. Mitilene, en estas circunstancias, se rebeló contra Atenas en estos momentos de gran crisis, en connivencia con Esparta, la gran enemiga de Atenas, esperando obtener con ello la oportunidad de que la gran mayoría de las ciudades-estado que formaban el imperio ateniense produjeran la secesión del mismo, destruyéndolo. Es importante señalar que Mitilene gozaba de una situación privilegiada dentro del imperio ateniense, pues no estaba obligada a pagar tributo alguno, tenía su propia flota y era autónoma en lo que se refería a sus asuntos internos. No voy a cansarlos relatando las incidencias de cómo los atenienses lograron sofocar esa rebelión, pero una vez que lo hicieron, la asamblea ateniense votó una resolución en la que se ordenaba que se matara a toda la población masculina adulta de Mitilene y se vendieran como esclavos en el imperio a la totalidad de los infantes y de las mujeres, para lo cual despacharon una nave a efecto de que se comunicara esa decisión al comandante del ejército ateniense en Lesbos, a efecto de que la ejecutara. La drasticidad de la pena impuesta a la población de Mitilene movieron a los magistrados, a instancias de los embajadores mitilenios en Atenas y de sus partidarios, a convocar para el día siguiente otra asamblea cuyo objeto fuera revisar la sentencia dictada. El debate que se suscitó es relatado por Tucídides por medio de la intervención de dos personajes. Cleón, según Tucídides, el más violento de los ciudadanos, sucesor de Pericles, y un tal Diódoto, personaje probablemente sofista, del que no se tienen mayores datos. Es muy importante describir brevemente las posturas de Cleón y de Diódoto, porque allí están ejemplificadas con toda claridad la concepción retributiva y la concepción utilitarista de las penas. Cleón representa la posición retributiva y la justifica de la siguiente manera. Para que el argumento a favor de la sentencia sancionadora pudiera ser efectivo, debía presentar la situación límite en la que se encontraba Atenas, derivada de las incursiones espartanas en los campos atenienses, destruyendo su agricultura, y los horrores de la extensión de la peste dentro de las murallas que conectaban la ciudad de Atenas con el puerto del Pireo. Es decir, debía presentar la situación límite en la que se encontraba la víctima. Para ello dice que el imperio es una tiranía sobre gentes que urden intrigas y están dominadas contra su voluntad. Si cometéis el error, les dice a los atenienses, en algo persuadidos por las palabras, o cedéis a la compasión, no os viene al pensamiento de que esa blandura es peligrosa para vosotros mismos y no os vale el agradecimiento de aquellos. Igualmente, para sostener la sentencia del día anterior, promovida por él, debería describir al sujeto sancionado teñido con los colores más oscuros, señalando su maldad y su malevolencia, aprovechando la situación de la víctima para consumar su conducta reprobable. Para ello, utiliza los conceptos de insurrección, en donde hay una causa justificada para rebelarse, y el de defección, en donde solo hay agravantes para el victimario. Dice que tiene conmiseración por los que se sublevan por no poder soportar el imperio y han padecido alguna violencia. Los mitilenios vivían con sus leyes propias y eran honrados más que nadie por nosotros, que han hecho
¿Qué han hecho unas gentes así más que una defección de nosotros y no una insurrección? Pues la palabra insurrección se aplica a los que han padecido alguna violencia y que intentan perdernos alineándose junto a nuestros enemigos más encarnizados. Debería igualmente demostrar que la pena impuesta se encontraba en una relación de proporcionalidad con la gravedad del acto sancionado. Dice contundentemente Cleón: sean castigados ahora en proporción a su crimen. Este es el principio de la retribución, que el castigo imponga al delincuente un sufrimiento igual al causado a su víctima, ojo por ojo y diente por diente, como lo formula la Biblia. La retribución encuentra su fundamento en el principio de la igualdad, que es una manifestación del amor a sí mismo. Por ello, en la retribución el egoísmo expone su cara. Si X ha sufrido un daño por parte de Y, entonces Y está en ese respecto en relación de superioridad respecto a X. El interés de X es que Y sufra por lo menos lo mismo que él ha sufrido. Y un elemento de gran trascendencia introduce Cleón en este momento en su alegato al decir: pues no nos causaron daño sin querer, sino que conspiraron con plena conciencia, y solo es perdonable lo involuntario. La conducta del infractor ha sido entendida por Cleón como el resultado de una deliberación consciente con la finalidad de hacer daño al pueblo ateniense cuando éste se encontraba en una situación penosa y dramática. El infractor pudo haberse conducido de otra manera si no hubiera sido por su malevolencia o malignidad, por su ambición que lo indujo a aprovecharse de una situación ventajosa para sus intereses. Su conducta es reprochable, pues no debió haber actuado como lo hizo, realizando el acto constitutivo del delito. Eso muestra que el concepto de la culpabilidad sirve y ha servido en muchas ocasiones para justificar al poderoso en la imposición de las penas graves e irreparables. Constituye el concepto fundamental de la ideología justificadora del poderoso, por lo que respecta a su conducta coactiva. Con el juicio de la culpa entendida como reproche, se introduce en la fundamentación justificadora de la pena un elemento de carácter moral, con lo que se evita de modo muy satisfactorio todo conflicto entre el orden normativo del derecho y el de la moral, lo cual es muy tranquilizante anímicamente. Si la conducta es el resultado de la operancia de los resortes de la voluntad o del querer libre, entonces no hay nada que mueva la voluntad que la condicione. Ella es libre y por lo tanto no hay causa que la determine. Entonces puede decirse bajo este supuesto que el hombre al que se le juzga como delincuente pudo haber actuado de otra manera si su voluntad no estuviera manchada con la tinta de la malignidad. Entonces solo se comprende la conducta con el enunciado quiso realizar la conducta, poniendo como causa de ella el factor interno independiente de la libertad de la voluntad. Esto es muy importante. Esto es postular la inexplicabilidad de la conducta, puesto que con ello se renuncia a investigar los acontecimientos presentes o pasados que han operado para que el hombre actualmente se conduzca como lo hace. Se niega y se considera imposible en consecuencia a la psicología como ciencia causal explicativa de la conducta, así como a la sociología y las demás ciencias que tienen por objeto la explicación causal de la conducta humana. La finalidad de la ficción de la libertad de la voluntad es la de justificar o legitimar al poderoso en su conducta sancionadora. Además, el concepto de la libertad de la voluntad es contradictorio, pues tendría que afirmarse que la pena no puede tener finalidad alguna en beneficio de la sociedad o la de otros hombres, pues se tendría que concluir que la pena sufrida por el delincuente no puede influir sobre su voluntad libre, contradiciendo la función misma de las normas jurídicas. Una voluntad libre es un acontecimiento separado de la cadena causal, un hueco en las determinaciones causales. La tesis de la prevención
de la readaptación del delincuente simplemente tendrán que desecharse por inútiles para determinar la conducta del hombre. Si se dijera que el pensamiento puede influir en la voluntad, estaríamos jugando con una parafernalia más compleja que la de la psicología de Freud, inventando, como dice Gilbert Ryle, secundado por Skinner, un complicado fantasma dentro de la máquina. Me encontré, después de haber escrito estos textos, un texto de Arturo Schopenhauer, el filósofo alemán, que además es un gran literato, en donde dice lo siguiente. Dice: pensemos en un hombre que estando en la calle se dijera: son las 6 de la tarde, la jornada de trabajo ha terminado, ahora puedo dar un paseo, o puedo ir al club, puedo también subir a la torre a ver ponerse el sol, también puedo ir al teatro, o puedo visitar a este o aquel amigo, puedo también bajar hacia la puerta de la ciudad, hasta el ancho mundo y no volver nunca. Todo eso depende solo de mí, tengo total libertad para ello. Sin embargo, ahora no hago nada de eso, sino que igual de voluntariamente me voy a casa con mi mujer. Esto es exactamente igual que si el agua dijera: puedo formar altas olas, sí, en el mar y la tempestad. Puedo bajar impetuosa, sí, en el cauce de la corriente. Puedo precipitarme espumosa y burbujeante, sí, en la cascada. Puedo subir libre hasta el aire en forma de chorro, sí, en los surtidores. Puedo, en fin, coser y desaparecer, sí, a 80 grados de calor. Sin embargo, ahora no hago nada de todo eso, sino que me quedo voluntariamente quieta y clara en el especular estanque. Así como el agua no puede hacer todo aquello cuando se producen las causas determinantes de una cosa o la otra, igualmente aquel hombre no puede hacer lo que imagina poder más que bajo la misma condición. En contraposición, Diódoto, hijo de Éucrates, afirma una posición utilitarista y empírica. Dice: se pregunta en primer lugar cuáles son las causas que determinan la conducta y por tanto cuáles son los factores que producen la ineficacia del orden coactivo a pesar del uso irrestricto de las más graves sanciones. Dice: sino que la pobreza inspirando audacia por efecto de la necesidad, la riqueza inspirando deseo de abusar y orgullo por efecto de la insolencia, y las circunstancias de la vida encendiendo las diferentes pasiones de los hombres según el vicio incurable e irresistible por que cada uno es dominado, arrastran a los peligros. También causan siempre grandes daños la esperanza y el deseo. La primera viene delante y el segundo detrás. Este proyecta la empresa y ella hace acordarse de la benignidad de la fortuna, y aunque son cosas que no se ven, tienen más fuerza que los peligros manifiestos. Diódoto, en resumen, afirma que los infractores ejecutan las conductas delictivas para satisfacer sus necesidades de carácter biológico o social. La conducta se encuentra conformada por los resultados satisfactorios que se obtienen de su realización. Podemos decir que como la aplicación de las penas no es consecuencia inmediata de la realización de la conducta delictiva, esto se lleva a cabo con base en un deseo y una doble esperanza: el deseo de obtener algún bien o privarse de una necesidad esperando obtener estas consecuencias, y la segunda, esperanza de no tener que sufrir la imposición del sufrimiento connatural de las penas. Por ello, las leyes y los códigos tienen poca influencia en la conformación de la conducta. En el tráfico diario de la vida, en la que el hombre se comporta como una máquina que siempre tiende a obtener placer o evitar el dolor, es muy improbable que entren en operación las normas punitivas y su casi inexistente aplicación. La luz del deseo y de la doble esperanza ciega la mirada del sujeto a los improbables inconvenientes del posible castigo. Todo ello supone que la conducta se encuentra determinada y condicionada por múltiples factores y elementos. En un párrafo muy elocuente, Tucídides introduce lo que he denominado penas relativas y penas absolutas. Dice textualmente: considerad que ahora, si una ciudad que hace defección se da cuenta de que no va a triunfar, puede llegar a un acuerdo de paz cuando aún puede pagar los gastos ocasionados y satisfacer el tributo en el futuro.
Pero en aquel otro caso, ¿quién creéis que va a dejar de hacer sus preparativos para la lucha mejor que ahora y de resistir el asedio hasta el fin? Se igual da a entregarse pronto que tarde, y no es para nosotros un perjuicio el hacer gastos en el asedio por la imposibilidad de un acuerdo, y si conquistamos la ciudad por la fuerza, encontrárnosla destruida y vernos privados en el futuro de los ingresos procedentes de ella. El punto de vista determinante de este texto es la utilidad del poderoso. Es posible y quizás plausible afirmar que solo existe una teoría racional de justificación de la pena, que es de carácter utilitarista, con varias modalidades. El que mantiene una postura retributiva tiene también frente a sí la utilidad derivada de la satisfacción de ver al infractor sufrir las mismas penas y dolores que el que éste ha infligido a la víctima. Pero hay otro tipo de utilidades, como la prevista por Diódoto, que no está basada en la utilidad vicaria de la venganza, profundamente satisfactoria, sino en el análisis de las consecuencias favorables que otro tipo de penas puede generar. Diódoto las describe y enfatiza los males de la intransigencia que generan las penas absolutas, mientras que considera adecuadas las penas que no colocan al victimario en una situación límite en la medida que permiten la posibilidad de reparar el daño causado y convenir las conductas más favorables para la víctima del Estado, representando a la colectividad. Esta posición de Diódoto no es contradictoria con el sentido del orden jurídico. Si se niega la libertad de la voluntad, se abre el camino para comprender que las penas motivan la conducta. Todo el derecho positivo sería inútil, pues no podría tener influencia alguna en las motivaciones de los hombres, las sanciones y las penas dispuestas por él, si se acepta el dogma de la libertad de la voluntad. Dejaría de ser una técnica social. Y ven ustedes cómo se prefiguran muchas tesis. Protágoras, el gran sofista y amigo de Pericles, había dicho en relación con la operancia causal de las penas: al castigar a los malhechores, nadie se fija en el hecho de que un hombre haya obrado mal en el pasado, ni lo castiga por ello, a menos que tome una venganza ciega e irracional como una bestia. No, un hombre racional no inflige un castigo por el crimen que ha cometido. A fin de cuentas, no se puede destruir el pasado, sino con vistas al futuro, para impedir que este mismo hombre o cualquier otro, por la concesión del castigo, pueda obrar mal de nuevo. Pero sostener tal opinión equivale a sostener que la virtud puede ser inculcada por la educación. En cualquier caso, el castigo se inflige a efectos disuasorios, de intimidación, dice Protágoras. En el mismo sentido se expresa César Bonezano, marqués de Beccaria, muy probablemente copiando la tesis de Protágoras, pues llega a afirmar en concordancia con que el castigo no se impone por lo que se ha hecho, pues el pasado no puede cambiarse, sino con miras en el futuro. Dice así César Bonezano: el fin de las penas no es atormentar o afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. Se podrá abrigar esta crueldad inútil, instrumento del furor y del fanatismo o de los flacos tiranos. Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo que no vuelve las acciones consumadas. En fin, pues no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas que, guardada la proporción, hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo. Una consecuencia importante de las penas relativas, que son mejores que las penas absolutas por varias razones. Uno, supone la negación del libre albedrío y por tanto se encuentra en armonía conceptual con la existencia de las sanciones motivadoras en el derecho. Dos, produce la reparación del daño causado en la medida en que esto es posible por medio de acuerdos y sanciones benéficas para el Estado y la comunidad. Y tres, las consecuencias que su imposición produce no son extremas ni irreparables. ¿Tengo todavía tiempo? Tengo todavía tiempo. Tres minutos. Otro punto de vista filosófico es el siguiente:
Como ejemplo de una concepción filosófica no legitimadora, debemos mencionar la teoría de Kelsen, que se ha ocupado de desentrañar y sacar a la luz de las consideraciones explícitas los supuestos de una concepción de las penas como parte integrante de una teoría sobre las normas positivas. El concepto de sanción figura en su concepción del derecho, y la pena es una de las sanciones, no la única, pero sí muy importante por la gravedad que entraña para los intereses de las personas. Concibe al derecho como un conjunto de normas de carácter coactivo. El derecho es un orden coactivo de la conducta humana, dice explícitamente. En esta afirmación se encuentra contenido el producto más importante de su metodología. La frase es inocente, pero entraña un procedimiento que he encontrado en su teoría, procedimiento o metodología que nunca explicitó, pero que puede encontrarse contenida en todas sus afirmaciones. Se trata de lo siguiente. En su libro Los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, critica el concepto de la norma jurídica como un imperativo. Todos los autores, quizás con excepción de Bentham, que no era conocido porque él en ese año de 1911, cuando fue publicado su libro, concebían al derecho formado por imperativos que establecían la conducta obligatoria, la cual tenía esta cualidad de obligatoriedad, en unos casos por su legitimación moral, como hacían los naturalistas, y en otros casos por su relación extrínseca con el castigo que podría imponer el Estado. El imperativo del derecho se encontraba en relación con la coacción ejercida por el Estado para el caso de incumplimiento de la obligación por violación del derecho. Incluso la terminología lo expresa, el acto antijurídico. El Estado era concebido como una organización de poder encargada de sancionar las violaciones al derecho. No en balde se hablaba de antijuridicidad, de algo contrario al derecho, de una conducta violatoria del derecho, sancionada por el Estado con una pena. Kelsen produce una revolución en el pensamiento jurídico cuando la sanción externa del Estado la introduce en el contenido de la norma jurídica, dando al traste con la concepción imperativista de las normas jurídicas. Las proposiciones jurídicas ya no revisten la forma de un imperativo, sino que tiene la estructura de un enunciado condicional en el que en su consecuencia se dispone el ejercicio de un acto coactivo y en su condición o antecedente la descripción de la conducta antes llamada antijurídica o ilícita. Con ello, la norma jurídica contiene dentro de su contenido y estructura los elementos que determinan la motivación fundamental jurídica, la sanción estatal. Si la norma contiene en su consecuencia la sanción estatal, es claro que el destinatario de la misma es el órgano del Estado encargado de la individualización de la sanción establecido de modo general en la ley y de su ejecución. Por tanto, el contenido esencial del derecho es la facultad del órgano del Estado de imponer y ejecutar actos coactivos contra terceras personas cuando han comprobado la realización de las conductas descritas en la condición de la proposición jurídica. Por tanto, las penas y las sanciones son parte del orden jurídico, son los elementos fundamentales de las normas con arreglo a los cuales dejan ordenar y concebir los demás elementos del derecho. No hay sanciones fuera de las normas jurídicas, por lo tanto el concepto de las sanciones y las penas es el concepto central del derecho, determina el concepto del derecho. Esto podrá ser insatisfactorio desde un punto de vista de una pretensión fundamental legitimadora de las penas, lo que Kelsen no hace, pero permite la construcción de una teoría sobre el derecho libre de valoraciones y aspiraciones subjetivas. Como última observación, y ya termino, quisiera mencionar la conveniencia de que los juristas, los criminólogos, los penalistas y todas aquellas personas interesadas en conocer los efectos que la no imposición y la efectividad de las penas producen en los individuos de una sociedad, estudien los resultados, a veces sorprendentes, de los experimentos conductistas sobre la modificación de la conducta derivada de la imposición de castigos. Las ciencias sociales saldrán muy enriquecidas de semejantes estudios y resultados. Gracias.
Muchas gracias. Agradezco al profesor Ulises Mil su interesante participación. Y uno de los problemas que tenemos los que pues somos invitados a participar en un congreso o a dar alguna conferencia es el tiempo. Pero el profesor Ulises Mil se ha sujetado a las 32 minutos, por 2 minutos, se ha sujetado a las 30 minutos que están reconocidas en el programa. Voy a dar ahora el uso de la palabra a otra personalidad, a otra gente especialmente importante en el ámbito de la filosofía del derecho, pues que no necesita presentación. Los que estudiamos filosofía del derecho, teoría del derecho, pues hemos leído desde que éramos estudiantes de licenciatura sus interesantísimos trabajos. Me refiero al profesor Rolando Tamayo y Salmorán, de quien solamente voy a señalar pues un par de datos que resaltan en su currículum, ¿no? El doctor Tamayo es licenciado en Derecho por la UNAM, es doctor en Derecho por la Universidad de París, ha sido profesor visitante a la Universidad de Oxford y a la Jean Monnet Fellow. Es titular de la Cátedra García Maínez de la UNAM, miembro del Hans Kelsen Institute y además miembro de la IBR alemana. Entre sus obras destacan Elementos para una teoría general del derecho, Razonamiento y argumentación jurídica, Introducción al estudio de la Constitución, por solo mencionar 3 de su vastísima obra. Y no quisiera dejar pasar un dato que sí quisiera señalar con especial afecto, con el afecto que le tengo al profesor Tamayo, y es que el profesor Tamayo es el profesor emérito de la UNAM, es profesor emérito de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y probablemente, lo conversaba yo con él antes de iniciar la mesa, pues probablemente el profesor Tamayo sea el emérito más joven de la Facultad de Derecho, por supuesto, y probablemente de la UNAM. Profesor Tamayo, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, ser el más joven, eso se quita al rato, no hay ningún... Es decir, pues yo agradezco, bueno, me siento muy a gusto de estar aquí en el instituto, que en un tiempo largo fue en casa. Les doy las gracias. Bueno, no sé si debo estar muy agradecido con la doctora Islas de González Mariscal y al doctor Sergio García Ramírez, a los juristas y finos amigos por haberme involucrado en este congreso. De todos modos, les agradezco este detalle y bueno, estar al lado de Ulises Schmidt tiene la garantía de que a uno se le tira lo menso un poco, y bien, agradezco la presentación de mi colega Javier Saldaña. Y bueno, voy a empezar con una ponencia que va a resultar un poco extraña. Un poco los filósofos tienen que hacer cosas extrañas porque, pues si no, no serían filósofos. Y entonces voy a empezar con una explicación que tiene que ver con el origen del mecanismo de la pena. Pero como me imagino que ustedes están hasta aquí de la dogmática penal y del derecho penal, entonces los voy a distraer con la historia de la aparición de este mecanismo en donde aparecen las penas. Para justificarme tengo que hacer una breve exposición de algo de la filosofía. Los filósofos de la ciencia, bueno, incluyendo por supuesto al colega Schmidt, sostienen que la filosofía es una reflexión de segundo orden, una reflexión metateórica. Establece y describe, para usar las palabras de Kant, las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. Y en este orden de ideas, la filosofía del derecho es la disciplina que se ocupa de describir las condiciones de posibilidad de una explicación científica del derecho. Desde este punto de vista metateórico, una metateoría de la pena, tal como la concibe la dogmática jurídica,
coincide con una metateoría de las teorías jurídicas que describen normas que establecen sanciones en términos de consecuentes en una relación de imputación, en una relación condicional establecida con ciertas conectivas lógicas. El derecho teórica y metateóricamente es concebido como un orden coactivo de la conducta humana, como un sistema social que establece e impone sanciones. Pero, revisando la literatura que tenía a la mano, la sanción en esos términos no es lo que le preocupa a los penalistas. Saber que la sanción se imputa a un hecho ilícito no es su preocupación mayor. Su preocupación es la pena. La pena en sentido de medidas de punición y su justificación. Mucho de ello, pues, se entendía bien claro en la ponencia del profesor Smith. Ahora, aunque normalmente los penalistas sostienen que la pena es tema de la dogmática penal, una atenta lectura de su literatura sugiere que su tratamiento escapa a la dogmática jurídica y se inserta a veces, y a veces con mucho éxito, en la filosofía política, en la antropología filosófica o en la metaética. No es extraño, pues, que las grandes obras sobre este tema sean de ensayistas, políticos y de filósofos. Ya se he citado a Protágoras, y en los hombres como Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, César Bonesana, Kant, etc. En la medida que la metateoría de la pena se agota en la explicación de las condiciones de posibilidad del establecimiento y aplicación de sanciones, y que aparentemente no es preocupación exclusiva de los penalistas, entonces me ocuparé de otras cuestiones más acordes que explican por qué un buen día surge la pena como instrumento de punición. Curiosamente, y esto puede sorprender, bueno, hay que hacer algo para sorprender a los demás. La pena como instrumento de punición es de aparición tardía. Le preceden largos procesos propios de la historia de la especie Homo. Sin desear ser exhaustivo, puedo señalar que la pena como instrumento de punición le preceden muchos fenómenos sociales previos. Primeramente, la reacción aversiva de la especie. Después, la cultura del exorcismo y la expiación. Después, la cultura y el sentimiento de la venganza, entre otros. Pues bien, todos estos fenómenos preceden a la pena. Y como reza la máxima romana, semel eres, semper eres. Una vez heredero, siempre heredero. Y la pena no puede rechazar la herencia cultural que le precede, aun si esta resultó damnosa. La pena guarda mayor o menormente, aunque sea en sus elementos o ideologías sustantivas, rasgos significativos de estos estadios anteriores. Entonces, en este ensayo, tiene como objeto explicar cómo se origina la pena, y de ahí su nombre, anamnesis del castigo, o de la pena. Anamnesis porque pues uno es filósofo. Entonces vamos a estudiar cómo se origina, qué cosas hay en esos momentos antes de que hubiera pena o castigo. Lo que quiero resaltar ahora es de que aunque en este tipo de trabajo se aluden a diversos tipos de argumentación, no obstante este ensayo se inscribe dentro del campo de la filosofía jurídica analítica, en el que señalo claramente como hilo conductor la teoría pura, y que presupone el determinismo de la conducta humana. Entonces, les decía que el tema se llama anamnesis del castigo o de la pena,
porque recoge reminiscencias o vestigios de los procesos sociales que precedieron al castigo. ¿Qué había antes de la pena? ¿Qué fenómeno le antecede? Voy a usar otra palabrota, así. La expresión animadversio para señalar la reacción violenta frente a la adversidad. Ese es su sentido clásico. Y voy a usar esa expresión animadversio para referirme a lo que fue antes del castigo, deteniéndome en ese complejo mecanismo social en el que se manifiesta. La animadversio, por lo pronto, en su origen, no es instrumento de punición, sino reacción aversiva frente a situaciones críticas. Es un mecanismo de supervivencia. Para su conversión en instrumento de punición, la animadversio, le hace pena, o si quieren, pasó por varias y largas etapas. La animadversio no fue siempre lo mismo, como sostiene Franco Cordero. Ya me perdió, señor. Bueno, la animadversio no fue siempre lo mismo. Como sostiene el profesor Franco Cordero, profesor primero de la Universidad de Milán, ahora de Roma, la animadversio, después de haber sido reacción aversiva, fue memoria colectiva, fiesta catártica, teatro, mito, magia, adivinación. Bien, ¿qué condujo a los primates antropomorfos a crear la cultura de la animadversio? Los primates antropomorfos somos nosotros. Debo de aclarar que unos gordos, unos guapos, unos feos, pero todos primates antropomorfos. Ahora, la respuesta a esta pregunta, aunque la comparto firmemente y me propongo defenderla, no es genuinamente mía. Es una respuesta ampliamente compartida desde los naturalistas griegos. La animadversio no es un acto espontáneo e independiente. Pertenece a una secuela de actos complejos. Es resultado o reacción de un condicionamiento primario, vital, el cual constituye una instancia del principio de selección natural. Las condiciones sine qua non de este mecanismo y sus efectos son explicados claramente ahora por la etología. La etología moderna nace con los trabajos de los biólogos Nicolás Tinbergen y Konrad Lorenz. El partaguas de esta explicación, en todo caso la explicación contemporánea de la conducta, se encuentra en el célebre libro de Konrad Lorenz, que es La historia natural de la vida, que, como la teoría pura, será también hilo conductor de este ensayo. Bien, no me callas cuando... La especie Homo produce cultura. Creó la ciencia, el arte, las instituciones, el impuesto sobre la renta. Fíjense cómo se torció el camino. Pero bueno, las instituciones curiosamente son pautas de conducta. Entonces, ¿cómo hacer para que un primate antropomorfo haga o deje de hacer algo? La respuesta es unánime. Para que los individuos de su especie hagan o omitan, los primates antropomorfos hacen uso del animadversio, la cual se manifiesta como reacción aversiva, agnóstica, o simplemente como un acto violento de aversión. La reacción agonística, del griego agonística, combatiente, antagónico, la animadversio es el único mecanismo inhibidor que hace que los miembros del grupo
se abstengan de hacer. Ahora bien, ¿quién inventó la reacción agonística? No, pues no es una invención humana. La animadversión es una reacción y complejo mecanismo que, como dice Adam Smith, es producto de mano invisible, como la teoría del mercado. Nadie inventó el mercado. ¿Ya está? Imagínense, pues, esta reacción agonística en este sentido. ¿Cómo se defiende un individuo de un competidor? ¿Cómo defiende su vida en situación crítica? ¿Cómo aleja a un intruso? La historia natural nos da una sola respuesta: la agresión, la reacción agonística. La reacción agonística en la especie Homo no es fisiológicamente diferente a la de las demás especies. La animadversión en el hombre, como en las demás especies, es innata y su presencia depende del grado de evolución. La animadversión es el único recurso eficiente en la conservación de territorio, dispersión de competidores, defensa de críos, yo agregaría hembras, y en todas las situaciones críticas que la supervivencia está amenazada. ¿Por qué es innata? Porque es parte del biograma de la especie. El individuo de cualquier especie escoge el hábitat, el segmento del biótopo que le permite subsistir, elige los elementos que funcionan como condiciones de pervivencia. A este segmento del medio ambiente lo denomino imperativo vital, la parte del mundo que requiere para vivir. A la pregunta ¿por qué se comporta un individuo?, se contesta porque responde a estímulos. Y a la pregunta ¿por qué hace lo que hace?, hace lo que hace porque su conducta ha sido exitosa en la lucha por la supervivencia. Por ello recurre, como mecanismo inhibidor, a la animadversión. Esta conducta es resultado final de un sinnúmero de ensayos y errores durante incontables generaciones, la cual se inscribe en el biograma de la especie. Es una herencia genética. Ahora, me voy a referir, dando algún pequeño salto, a la lectura de este comportamiento. La especie Homo posee un repertorio de señales, los que son posturas, ruidos, movimientos, por medio de los cuales comunica lo que planea hacer. Para entender ese repertorio de señales, necesitamos conocer las reglas semánticas que rigen su funcionamiento. Si no, esas señales serían simplemente, como diría Kelsen, subjective Bedeutung. Nadie entendería lo que alguien quiere. Necesitamos, pues, el conjunto de reglas semánticas que nos permiten entender el léxico de la acción social. En el biograma de la especie existen tendencias identificables de comportamiento que son genuinamente humanas. Habrá comportamientos que aprenderemos y que otras especies no aprenderán. Sócrates, un schnauzer, perro mío, no lee, no ha producido cultura. Él nunca aprenderá acciones genuinamente humanas. Biológicamente, los primates antropomorfos estamos dotados de ciertas capacidades para hacer cosas humanas. Entre las cosas genuinamente humanas que hacemos se encuentra crear cultura. Somos biológicamente aptos para crear cultura. La selección natural ha producido un organismo
que para sobrevivir tiene que comportarse culturalmente. La especie Homo tiene que hablar lenguas, crear mitos, establecer pautas de comportamiento. Esa es la base de su organización. Entonces poseemos un mecanismo biológico que nos obliga a hacer cosas humanas, irreconocible por los miembros de la especie. Bien. Permítame nada más señalar un pequeño convencionalismo para ahorrarnos unas 35 páginas. ¿Cómo crea la especie Homo pautas de conducta? Las que sean, es decir, costumbres, reglas, estándares, directivos, lo que sea, a las cuales convencionalmente voy a denominar normas. De hecho, estamos acostumbrados nosotros a llamar normas. ¿Por qué la especie Homo las crea? ¿Y por qué y cómo operan? ¿Por qué la obedecen? ¿O por qué las desobedecen? La respuesta general es un mecanismo inhibidor, un reforzamiento de conducta o llamémoslo así, un aparato condicionado que nos permite hacer una lectura de este complejo mecanismo social. Trataré de mostrar en la media hora que me queda que la creación y la aplicación de normas es resultado de la evolución del instinto de agresión, fuertemente arraigado entre nosotros. Fíjense, una mirada sobre la variedad de normas y la variedad de órdenes jurídicos permite pensar que el hombre puede crear distintos tipos de cultura. Eso es cierto, pero sus temas son reducidos en número. La cultura es como el lenguaje. La diversidad de lenguajes del ser humano es prácticamente infinita, como testimonia la increíble diversidad de dialectos. Pero aunque el lenguaje es prácticamente infinito en sus variantes, sus temas son limitados en número. Así es el comportamiento humano. Veamos vamos a ver una primera regla. La conducta de alguien que interfiere, daña, disminuye o deteriora en alguna forma el imperativo vital recibirá como respuesta la animadversión, un acto violento, agonístico, por parte del residente del imperativo vital. Esta ha sido la respuesta que ha dado resultado en la lucha por la supervivencia. Ahora bien, cuando el hombre tiene que explicar el comportamiento de su especie, cuando tiene que explicar el comportamiento de sus congéneres, cuenta únicamente con un patrón, con un esquema explicativo, el repertorio de estímulos y respuestas, surgidas en la lucha por el control del imperativo vital. El individuo solo cuenta con este método de explicación, método que reposa en la siguiente regla básica que puede formularse así: toda conducta a la cual le siga una animadversión, una reacción agresiva, es considerada un prejuicio, un mal. Esto se parece prácticamente al antecedente de que solo hay mala prohibida, no hay mala in se. Para terminar me referiré a la segunda regla. Una vez aprendido el mecanismo de esta relación y el repertorio de perjuicios, esta relación se convierte en un esquema de interpretación del comportamiento social. Cuando el individuo ha reconocido y aprendido que su conducta acarreará contra él o su grupo una respuesta aversiva, tratará de evitarla, haciendo o creando una regla anancástica, en el sentido que las explica Georg Henry von Wright. No me puedo detener porque me llevaría
los 18 minutos que me avisaron. Los individuos, no obstante sus instintos, apetitos, deseos o inclinaciones que posean, propios del biograma de su especie, tendrán en la animadversio un elemento altamente inhibidor de la comisión de perjuicios. El único elemento que hace que no creen perjuicios, o que los inhiba de los perjuicios. Los individuos intentarán evitar la animadversio de la única manera posible, es omitiendo el perjuicio que las condiciona. Nuevamente esto se refiere a una regla nancástica al estilo de George Henry von Wright, que se puede leer como sigue: si quieres evitar la animadversio, evita el perjuicio que lo condiciona. Bueno, voy a concluir aquí. La ponencia está por escrito. El que tenga así, problemas de autodestrucción puede dedicarse a leerlo. Cuando el repertorio de perjuicios y las reparaciones de estos perjuicios se convierte en información compartida por los miembros del grupo, la relación perjuicio-reparación se convierte en la pauta del comportamiento, una regla social cuya sola representación, si es eficaz, la convierte en mecanismo de inhibidor de instintos, apetitos o deseos de los miembros del grupo, provocando una conducta diferente a la que se hubiera realizado si esta regla social no hubiera operado, con lo que se presupone un mecanismo determinista. Las normas, el repertorio de perjuicios y castigos, en tanto programa complementario de comportamiento, constituyen información cultural, que se transmite de generación en generación a través de medios no genéticos. Fue así como aumentó y se complicó el repertorio de perjuicios y castigos. Y estos permitieron la institución de normas cada vez más sofisticadas. Para que llegara a aparecer la pena como un instrumento de punición, necesitaron aparecer varios mecanismos como la ritualización, el sistema del fetichismo, etc. Hasta que él, como lo explicó el profesor Smith, la pena aparece como un mecanismo político del manejo de los órdenes jurídicos. Muchísimas gracias, don hermano. Muchas gracias al profesor Orlando Tamayo por su brillante exposición, pues como ustedes se han podido dar cuenta, las dos ponencias han sido especialmente brillantes y reflejan pues la trayectoria académica de dos de las personalidades de los filósofos de derecho más importantes de este país. Solamente antes de dar por finalizada la mesa, quisiera decir cuatro cosas que me han solicitado los organizadores del Congreso, la profesora Olga Islas y el doctor Sergio C. Ramírez. La primera es que en la tarde habrá una sola mesa de trabajo con 4 participantes. La segunda es que comenzaremos puntualmente a las 17 horas, por lo que pues solicitamos a todos ustedes la presencia puntual a esa hora. La tercera es que al concluir la mesa se va a hacer la clausura del Congreso. Y la última es que inmediatamente después de la clausura estarán disponibles y se entregarán las constancias de asistencia al Congreso. Por ser las 3:05 de la tarde, 3:05 de la tarde, la sesión de preguntas y respuestas para esta mesa pues quedará pendiente. Como lo ha señalado el profesor Tamayo, pues están los textos disponibles cuando se publiquen para su discusión. Muchas gracias y buenas tardes.